Bien, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a una tutoría más de introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? La tutoría número 2 del ciclo académico 2020, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cómo están, ¿verdad? Quisiera saber cómo se encuentran, con qué ánimos están cada uno de ustedes para este sábado. A ver, quisiera escucharlos cómo están, qué expectativas tienen para este día, cómo se han encontrado, qué tal les ha caído el desfase de Estamos- actividad. ¿Cómo? Hola. Estoy bien, gracias a Dios, y pues por lo menos buenas allí, pues con ganas de seguir aprendiendo para superarnos. Claro, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué tal les ha caído el desfase de actividades de semanas? Obviamente las fechas se van a prolongar, ¿verdad? De todas las actividades. Aún estoy esperando el cronograma, como les decía, estoy esperando el cronograma, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar la fecha de entrega de las actividades posteriores, ¿verdad? ¿Cómo está Francisco Israel? Ya que no quieren hablar, les voy a preguntar, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios. Y también tengo una duda de que el ensayo va a ser hasta que estemos en la unidad 3. El ensayo. Fíjense que en la pestaña de tareas y evaluaciones aún no se ha habilitado las actividades para la unidad 2, ¿verdad? Pero, porque estamos esperando las fechas, ¿verdad? Como les decía, este, con respecto a lo que es el ensayo, pues básicamente está estipulado para, ahorita les digo, permítanme. Fíjese que no puedo visualizarlo ahorita en la plataforma porque no está habilitado, ¿verdad? Esa coordinación no habilita, pero creo que, sí, creo que para la unidad 3 sí, creo que está en las orientaciones, ¿verdad, Francisco? Y para esta unidad solo tenemos una entrega o para esta unidad solo es lectura, licenciado. Básicamente, según lo que yo tengo en mi plataforma, pues para la unidad 2 tenemos un control de lectura, ¿verdad? Que posteriormente se les va a habilitar a ustedes las indicaciones, ¿verdad? Y pues nada, estoy esperando indicaciones de coordinación, ¿verdad? Para poder, porque el coordinador me dijo que está esperando autorización de fechas para evaluaciones y todo para poder, habilitar el cronograma de actividades. Entonces, permítanme, me voy a meter a las orientaciones académicas a ver cómo estamos acá. Con- Según las fechas que están en la ruta de aprendizaje 2, pues de las fechas ya pasaron porque están para octubre. Entonces yo supongo que lo único que están esperando es cambiar esa fecha porque el primer de lectura está para el 3 de octubre claro, y el segundo dice que la última fecha de entrega es el 18 de octubre. Yo supongo que lo único que tendríamos que esperar es que actualicen la fecha. claro. El primer control de lectura sí lo entregamos, ¿verdad? Que se recuerdan, no sé si se recuerdan,
que es el que estoy pendiente de calificar, ¿verdad? Entonces, básicamente, Licenciado, disculpe, fíjese que yo no pude entregar lo que es las preguntas resueltas. El asunto fue de que como aquí me falla la señal y prácticamente todos esos días, no tuve, incluso no pude ni siquiera acceder a las tutorías, ¿verdad? E incluso a plataforma me costó y me costaba. Me tuve que comunicar con soporte técnico, incluso con el licenciado Zenón Portillo para comentarle mi problema. Entonces no pude entregar eso. El asunto es de que yo creo que hay un control de lectura escrito, no así como las preguntas. Y no sé, de eso le estaba preguntando yo y usted me decía que el coordinador nos iba a dar instrucciones, pero no sé si es de eso que todavía tenemos que esperar. que era para el 18, usted me preguntaba que el que era para el 18, ¿verdad? Sí, parece, ajá. Sí, fíjese que como le digo, yo no les puedo dar fechas ahorita, ¿verdad? Porque no las tengo yo. O sea, estoy esperando todavía que se hagan esas modificaciones. La verdad es que este desfase nos ha complicado un poco, ¿verdad? Hay que cambiar todas las fechas, hay que hacer ese reajuste. Y pues nada más esperen indicaciones de mi parte, ¿verdad? Yo solo estoy esperando indicaciones del coordinador y pues nada más, ustedes no se preocupen por ello. Lo que deben de hacer es poder, en este tiempo, poder darle lectura a los contenidos, ¿verdad? De la unidad 2, ya que así ustedes ya están preparados al momento de que se les dejen las actividades. Entonces, bueno, prácticamente en mi cronograma de actividades, que la tutoría 2 estaba programada para el sábado 10 de octubre, ¿verdad? Entonces, pero no se pudo desarrollar por lo mismo que ustedes ya conocen, así que vamos a esperar, ¿verdad? ¿Qué indicaciones nos dan acerca de la entrega del control de lectura? Es el control de lectura 1, ¿verdad? Las entregas de preguntas, pues fueron las que ustedes entregaron el 4 de octubre, ¿verdad? Que ese fue la primera actividad que, como les comentaba, estoy pendiente de poderles revisar. El control de lectura 1 estaba para el 18, pues prácticamente se va a desfasar 2 semanas, que 2 semanas fueron las que nos atrasamos. Y luego viene la unidad 3. Dentro de la unidad 3, pues tenemos un examen ordinario, ¿verdad? Y entrega de preguntas siempre de la unidad. Y siempre dentro de la unidad 3, lo que me mencionaba Francisco, acá lo tengo, está la entrega del ensayo, ¿verdad? De la unidad 3. Luego está dentro de la unidad 4, la tutoría 4, la entrega de preguntas de la unidad y el estudio individual, ¿verdad? De la unidad 5. Luego está la tutoría 5, o sea que prácticamente en la unidad 4 vamos a tener un poco de descanso, ¿verdad? Solo vamos a tener la tutoría correspondiente a la unidad 4 y la entrega de preguntas, ¿verdad? Ya en la unidad 3 sí vamos a entregar las preguntas, vamos a tener un examen y va a haber una entrega de un ensayo. En la unidad número 6, pues la tutoría 6 correspondiente, ¿verdad?, a la unidad, tenemos el control de lectura 2 y vamos a tener la entrega del trabajo de investigación final, ¿verdad? Y luego las fechas de los exámenes ordinarios, ¿verdad? Luego están las fechas de los exámenes diferidos y el examen de suficiencia, ¿verdad? Recordemos que todas estas fechas van a cambiar debido al desfase de las 2 semanas. Aún estoy esperando yo la actualización de este cronograma para podérselos compartir a ustedes y notificarles. Miren, ya está la actualización de las fechas
eh, ¿verdad? Así que pueden ir a revisarla, ¿verdad? Para cuándo es la entrega de cada una de las actividades. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Pues yo voy a hablar con coordinación este día para que podamos ver de qué manera se resuelve, ¿verdad? O lo más pronto posible. Recordemos que esto va por jerarquía, ¿verdad? No depende muchas veces de mí ni del coordinador, sino que a veces bueno, la mayoría de veces de las autoridades. Pero como les digo, ustedes no se preocupen, ustedes sigan dándole lectura a los materiales de la unidad 2 y pues vamos a tratar la manera de poder darle solución lo más pronto posible, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio a la introducción al tema, ¿verdad? Correspondiente de la unidad número 2. Voy a tratar de compartirles mi pantalla, ¿verdad? A ver si ustedes pueden visualizarla, ¿verdad? Me dicen si pueden, permítanme, ya les pueden ver mi pantalla del celular. No. Pueden ver la presentación. Todavía no, licenciado. Todavía no, qué extraño. Ahorita se supone que les estoy compartiendo mi escritorio. ¿No pueden ver nada? No. No, licenciado. No, No, no se ve nada. nada. Vaya, voy a enviar la presentación en estos momentos en el grupo de WhatsApp y voy a pedir la colaboración de alguien que pues me pueda estar compartiendo la presentación, ¿no? Alguien que esté desde eh, la computadora, ya que es más fácil. ¿Cree que me puede agregar al grupo de WhatsApp? ¿Cómo? La pregunta es, ¿hay grupo de WhatsApp? Sí, el grupo está creado desde el inicio. ¿Cree que me puede agregar, por favor? Sí, ahí deje su chat, perdón, su número en el chat y ahí lo vamos a agregar. Bueno, ya envié la presentación al grupo de WhatsApp. Ahí solo voy a esperar de favor que termine de cargar y que alguien me ayude a compartirla, ¿verdad? Si tuve que trabajar yo la primera tutoría de este día, ya que pues se me dificultó un poco porque no soy desde la computadora y pues cuando trato de compartirlo o muchas veces no la pueden visualizar o no pueden o no o cierro la llamada sin querer, o sea, es bien complicado, ¿cierto? Y por eso me gusta trabajar desde la computadora porque básicamente hay más opciones, ¿verdad? Más facilidad de poder manejar todo este tipo de herramientas
O sea, estar presente en una conferencia sí es más fácil desde un celular, ¿verdad? Solo se ingresa y pues ya está participando nada más. Pero estar haciendo el sinfín de cosas que yo estoy revisando acá, pues es prácticamente bien complicado. Entonces, ¿quién me ayuda? Ya cayó perdón, la presentación en el grupo. ¿Quién me ayuda a compartirla? Se está descargando, Lee. Vale, gracias, Esperanza. Que vamos a esperar que pueda compartir la presentación. Esperanza, ¿verdad? Bueno, y como ya saben, bueno, cuando ingresé a la videollamada, pues alguien estaba compartiendo algo acerca de la reforma, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de estudiar lo que son las reformas educativas de El Salvador. Bueno, ahí está la presentación. Vamos a la diapositiva número 2. Bien, ya lo saludé, ¿verdad? Ya le di la bienvenida. Bueno, recordar eh, que la fecha del control de lectura, del primer control de lectura aún está pendiente, ¿verdad? Y ya pues recordarles nada más que las autoridades de repaso van a ser posteriormente, ¿verdad? A las auditorías ordinarias, ya que he recibido varias solicitudes de parte de los compañeros, me han llamado y me han dicho, mire, licenciado, hay un cierto tipo de confusión, algunos entran el lunes previo, como se lo había dicho, otros entran el lunes. Y yo igual reviso siempre cuando me ingreso a Teams, pues veo que han iniciado la reunión los lunes que no corresponden, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a dejar las tutorías de repaso posteriormente a las tutorías ordinarias, ¿verdad? Entonces, también, bueno, esto supuestamente tendría que estar actualizado el cronograma, ¿verdad? Pero aún no está, yo ya revisé la plataforma, las orientaciones, el cronograma de actividades aún no está actualizado. ¿Quiénes leyeron los materiales de la unidad 2 o quienes más o menos han estudiado los materiales de la unidad número 2? El material corresponde a, a la estructuración del sistema educativo, ¿verdad? Claro, la estructura del sistema educativo, ¿verdad? A ver, sí, Entonces, esa yo lo leí, licenciado. sí, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, pues les digo que vamos a estar tratando aspectos, ¿verdad? Bueno, la unidad 2, si me puede poner la diapositiva número 3, Esperanza. Bien, los contenidos que vamos a tratar, ¿verdad? En la tutoría número 2 es el origen de la educación en El Salvador, ¿verdad? Además, la reforma educativa de 1940, la reforma educativa de 1968, la reforma educativa de 1994, el Plan de Educación 2021, el Programa de Gobierno 2009-2014, supuestamente era como el cambio
en El Salvador para vivir mejor, ese era como el nombre de ese programa, y la estructura del sistema educativo actual. Siguiente diapositiva. Bien, la unidad 2, como les decía, es el sistema educativo salvadoreño. En la diapositiva siguiente. Y pues quiero iniciar con una pregunta dentro de lo que es la siguiente diapositiva, ¿verdad? Siguiente diapositiva, Esperanza. Yo siempre hago esta pregunta, ¿verdad? En todas las materias, en todas las tutorías que yo doy, prácticamente siempre trata acerca de lo que es la, la, la educación, ¿verdad? Obviamente estamos inmersos en este proceso o en este sistema educativo, ustedes como estudiantes y yo como tutor, y pues a mí me gusta que definamos la palabra educación. Creo que ya le hemos tratado en la tutoría 1, si no mal recuerdo, pues tratamos la tutoría, perdón, este concepto. ¿Qué es educación? ¿Qué entienden ustedes por educación? Es un proceso de perfeccionamiento y envejecimiento del cuerpo y el alma, según Platón. No le entendí muy bien porque se escuchó cortado. ¿Me repite su aporte? Es un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma, según Platón. Claro, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Según Platón, como él era un filósofo, pues él hablaba del embellecimiento del alma, ¿verdad? Entonces, la educación básicamente eh, es un proceso, ¿verdad? Entonces trata de poder facilitar el aprendizaje, ¿verdad? O la adquisición de conocimiento, lo que yo pretendo aprender, lo que yo pretendo enseñar, eh, las habilidades que yo pretendo que los estudiantes desarrollen, las habilidades que yo pretendo que los niños desarrollen dentro de lo que vamos a tratar con los contenidos, los valores que yo trato que ellos aprendan, que adquieran, las creencias y los hábitos. Todo eso va implícito dentro de lo que es eh, la educación. Entonces, el proceso educativo básicamente se da o se puede dar a través de la interacción o de la adquisición, de la percepción, ¿verdad? De, de, de las personas que nos rodean o de la percepción a través de los sentidos, ¿verdad? Como lo estamos tratando también en introducción. Eh, la educación se puede dar a través de los sentidos o se da a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces lo que prácticamente trata la educación es poder darnos a nosotros las ideas o la notoriedad de poder investigar, ¿verdad? De poder tener la capacidad de debatir, la capacidad de poder analizar distintas situaciones, distintos problemas, ¿verdad? De la sociedad actual, o sea, dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces la diapositiva anterior, Esperanza, hacía referencia a la diapositiva 6 a otra pregunta. ¿Cómo se originó la educación en El Salvador? ¿Cómo piensan ustedes que se originó la educación en El Salvador? ¿Cómo creen que inició la educación en El Salvador? Tal vez por influencia de exteriores. Influencias exteriores.
Ajá, a ver quién más. ¿Cuáles fueron los inicios de la educación en El Salvador, güey? Esto quiere un poco de historia, ¿verdad? De lo que es la educación, ¿verdad? Y pues esto prácticamente, eh, ¿alguien quiere aportar algo? Y que activaron el micrófono. Puede ser por el origen de la Constitución que requería que todos tuvieran derecho a la educación, a acceder. Entonces ya se empezó a plantear una forma de reformar lo que se vivía, lo que era la educación. Claro, ¿verdad? Entonces, la educación es un derecho que no debe de faltar en ninguna de las sociedades, ¿verdad? Es un derecho, no se puede transferir, ese derecho no se puede violentar, el derecho a la educación. Y pues básicamente el origen de la educación en El Salvador, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros, como lo mencionaba Francisco, ¿verdad? Tiene su origen en que se constituyó la República, ¿verdad? ¿Y cómo se constituyó? A través de la Constitución de la República y se establecieron los derechos, ¿verdad? De cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando se constituyó la República en el año de 1832, nace el primer reglamento de enseñanza, ¿verdad? Primaria, que este decreta, pues, prácticamente la instrucción pública, ¿verdad? Que establece bueno, que prácticamente el objetivo de este reglamento, pues, era el poder crear escuelas primarias, ¿verdad? De educación primaria. Entonces, en ella se daba un poco acerca de los contenidos, ¿verdad? Básicos de lo que requería el nivel, ¿verdad? Entonces se crean las escuelas de educación primaria o las escuelas primarias en cada municipio del país, ¿verdad? Estas escuelas en primer lugar tenían el objetivo de ser financiadas por la municipalidad, ¿verdad? Entonces, también en caso de que la municipalidad no pudiera, pues hacía referencia el contenido a que los padres de familia iban a poder contribuir, ¿verdad? Con un aporte significativo de 4 reales, ¿verdad? Esto, como les digo, incluye un poco de lo que es la historia de la educación en nuestro país. Entonces, ¿alguien sabe qué es bueno, la siguiente diapositiva? Aquí está un poco acerca de lo que yo les estaba hablando. Siguiente diapositiva. Quiero que ustedes puedan analizar la siguiente imagen, ¿verdad? Eh, con respecto a lo que es el sistema educativo. Analícenla y pues quiero que me digan qué interpretan, ¿verdad? Con la anterior, Esperanza. ¿Qué interpretan acerca de lo que es la imagen, ¿verdad? Análisis e interpretación de la imagen. Véanla, analícenla, obsérvenla bien y díganme qué es lo que analizan ustedes respecto a la imagen. A ver, quién me ayuda con el análisis e interpretación de la imagen?
Licenciado, yo puedo percibir de que a medida que van en los diferentes niveles educativos, no todos logran llegar al final. Porque también en el material hablaba sobre de que han habido un sinnúmero de limitantes que en el tiempo, bueno, en el pasado, digamos que sacaban del sistema a los niños. Entre ellos mencionaba la pobreza, la quizás la falta de apoyo, ¿verdad? Y todo eso, que al final pocos eran los que se podían graduar y llegar al nivel superior. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más quiere aportar algo sobre el análisis e interpretación de esta imagen? En la imagen se ve como que es un proceso, ¿verdad? Como lo mencionaron, pero si nos fijamos en la línea en donde están ubicados cada uno de los edificios, llamémosle, en donde están las etapas, pasa como por una cinta mecanizada, o al menos así lo veo yo. Y es que el sistema educativo antes era bastante estricto en ese aspecto, o sea, buscaban más que todo crear personas un tanto robotizadas en cierto sentido, ya que no estaba abierto a todo lo que está ahora. Se quería, como le menciono, eh, querían formarlos a imagen y semejanza, dejando de un lado lo que el educando podía aportar por sí mismo. Claro, ¿verdad? Entonces, prácticamente el sistema educativo siempre se ha caracterizado porque el niño aprenda de forma mecanizada. He visto varias imágenes con respecto a lo que estamos tratando y pues muchas de ellas hacen énfasis a que el profesor es el malo de la película, ¿verdad? Que él trata de poder enseñar a los niños lo que él quiere que los niños aprendan. Básicamente, el papel del docente pues solo va a ser un orientador para que el niño pueda desarrollarse plenamente, ¿verdad? Pueda adquirir los contenidos, ¿verdad? Pero como les decía en la tutoría anterior, bueno, los que están conmigo en la tutoría anterior, ustedes como futuros docentes de la matemática se van a encontrar en un salón con 50, 60 niños, 40 niños. Cada niño es un mundo diferente. Cada niño aprende de manera diferente. Cada niño percibe de manera diferente. Cada niño y niña asimila de manera diferente, ¿verdad? Cada niño interpreta los contenidos de las clases de manera diferente. Entonces, el sistema educativo prácticamente está un poco mecanizado, ¿verdad? Hay unos que tienen la posibilidad de poder, si ustedes lo ven en imagen, pues, la mayoría tienen el acceso y nadie deserta de lo que es la educación inicial, la educación infantil, ¿verdad? Parvularia y ello, ¿verdad? Ya en lo que es la escuela ya hay como el inicio de lo que es la deserción escolar debido a varios factores, ¿verdad? ¿Qué factores creen ustedes que influyen? Vamos a analizar esto. ¿Qué factores ustedes creen que incluyen dentro de la deserción escolar en las escuelas? Oigan bien, en las escuelas. La desintegración familiar, por ejemplo, cuando los padres se van para Estados Unidos y los hijos quedan con los abuelos o los tíos, ellos tienen la capacidad suficiente para apoyar al niño a que siga estudiando, entonces él prefiere estar en la calle que estudiar porque tiene las comodidades y los papás le están enviando dinero constantemente en todas las comodidades y no ve una necesidad
de estudiar o de ser alguien en el futuro. Claro, ¿verdad? ¿Qué otro factor influye en la deserción escolar? Eh, en las escuelas, escuchen bien, en las escuelas. Luego vamos a ver la deserción escolar en los institutos y luego en las universidades. También los aspectos económicos. Es bastante común hoy día ver cómo niños entre edades de que 14 años se encuentran trabajando y se encuentran solos, sin apoyo. Eso puede ser un porque con un presión que en la mayoría de los casos es gratuita, pero se integra. Claro, no sé si soy solo yo, pero le escuché cortado la idea. Entonces, ya le doy la palabra a Catherine, ya que levantó la mano. Kelly dice que la falta de supervisión de un adulto influye mucho en lo que es la deserción escolar, es verdad. Han habido casos, en los cuales los padres de familia tienen la obligación de trabajar o muchos niños solo viven con el papá o con la mamá y pues los padres tienen que salir a trabajar. Entonces los niños prácticamente se quedan sin supervisión, como lo dice Kelly, ¿verdad? Se quedan sin supervisión de un adulto, entonces ellos no prefieren no ir a la escuela, no cumplir con las tareas, ¿verdad? Ya que en la etapa de uno de niño pues, o de adolescente, pues prácticamente no logra entender el porqué o la importancia de lo que es prepararse para la vida, para estudiar. Sofía dice que la situación económica de la familia, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Muchas veces quizás, bueno, aquí quizás no influye tanto en las escuelas, eh, tanto en las escuelas le digo yo, aspecto de la economía, como en los institutos o las universidades, ¿verdad? Que en esas instituciones se requiere un poco más de recursos económicos para poder estudiar un bachillerato o poder sacar una carrera. Pero ya en las escuelas pues ya se da un poco más la facilidad con los programas que están, ¿verdad? De que le dan uniforme a los niños, le dan zapatos, le dan los útiles. Pues el único aspecto económico que tienen que tener en cuenta es la movilización, ¿verdad? Pero quizás muchos no tienen para el pasaje, viven muy lejos, otros se ingenian la forma de cómo movilizarse a las escuelas y pues ya lo hacen, ¿verdad? Pero también sí influye un poco lo que es la situación económica, ¿verdad? Antes sí podríamos decir que la situación económica era indispensable porque quizás los padres no tenían para comprar uniforme, el gobierno no les daba, no tenían para útiles, el gobierno no les daba, o sea que prácticamente sí influía bastante. Ahora en la actualidad ha mejorado un poco ello, porque si ustedes son conocedores, han habido varios programas que han tratado de solventar estas necesidades, ¿verdad? Cecilia dice que es la falta de motivación, ¿verdad? Es cierto, la falta de motivación dentro del aula, pues, de parte de los maestros, pues, de ustedes como futuros docentes de la enseñanza de la matemática, pues, prácticamente van a tener el deber, la responsabilidad importante, ¿verdad? De poder rescatar esas vidas perdidas, ¿verdad? Ya que ustedes le van a presentar a los niños la matemática como algo no difícil, sino que algo divertido, algo esencial, algo que me ayuda a mí a poder desarrollar mis capacidades y que la matemática me va a servir, ¿verdad?
Entonces, ya regresando a lo que estamos tratando, pues, ¿qué me ayuda con la deserción escolar en los institutos? ¿Por qué va creciendo cada vez más la deserción escolar? Tal vez por como en este nivel ya se necesita un poco más de compromiso del estudiante y no tanto del maestro. Y también recordemos que hay muchos lugares donde las escuelas abundan mucho más que los institutos. Por ejemplo, donde yo vivo, jóvenes vienen de casi desde 2 horas de camino, o sea, que solo tienen 3 o 2 de los cantones, o en otros cantones que solo hay hasta sexto grado. Entonces ellos no se pueden preparar para poder entrar al instituto, o también que son pequeños, porque en el caso del instituto donde yo estudié solo tenía capacidad para 300 estudiantes. Entonces, al acabarse los cupos, ya no puedo recibir estudiantes y ese es un problema porque los que vienen de los cantones ya no tienen oportunidad de estudiar porque tendrían que ir hasta sociedad o hasta Cotera, entonces se les complicaría más. Claro, ¿verdad? Gracias. Bueno, son aspectos que quizás muchos desconocen, ¿verdad? Recordemos que los institutos pues tienen sus capacidades, sus cupos limitados. Entonces hay institutos que probablemente le queden un poco cerca, pero ya los cupos se han agotado, ¿verdad? Muchas veces también influye eh, el nivel económico un poquito más que en las escuelas, ¿verdad? Ya que aquí se requiere de que cada uno pues sea un poco más responsable de, de lo que va a adquirir para poder estudiar en un instituto. ¿Qué otros factores influyen en la deserción escolar de lo que es ya en los institutos o en el bachillerato? A ver, ya hablamos acerca de la limitación de cupos, de también otro aspecto que tiene relación es la distancia, ¿verdad? Ya que muchas veces hay personas que viven en zonas rurales de difícil acceso, pues y la movilización, pues. Entonces, por todas esas dificultades, ellos mejor deciden, pues, trabajar en labores del campo, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros aspectos influyen, perdón, en la deserción del área de bachillerato, a nivel de bachillerato? Otro aspecto podría ser lo que es la migración. Muchas veces los jóvenes, bueno, en el caso de acá de la zona alta, como ven que muchos están yendo a Estados Unidos y se están superando, entonces ellos ya se van, dejan de estudiar y ahí también influye en lo que son la economía, porque muchos también no pueden darse su estudio, sus padres no lo apoyan o cosas así. Entonces, muchos tienden a optar por emigrar mejor y trabajar. Claro, ¿verdad? Entonces, la falta de oportunidad, pues, también es parte de lo que es la deserción en el nivel de bachillerato. Catherine, discúlpeme, desde hace rato tenía levantada la mano. Adelante, Catherine, tiene la palabra. Ya opiné, fue la que acabo de hablar. Ah, ok, disculpa, es que como vi que estaba opinando y vi que tenía la mano levantada, no me percaté que usted era, pero bueno, ya hablo, Sí, ¿verdad? Ya. estuvo. Entonces, hay factores, ¿verdad? Francisco, quería agregar algo. Sí, también podría ser
la influencia de las pandillas en los institutos. Claro, ¿verdad? Recordemos que esto de la seguridad, de la violencia, pues tiene una gran influencia en lo que es ahora bueno, ahora ya está inmerso profundamente las pandillas en las escuelas, en los institutos, incluso hasta en las universidades. Entonces ese es un problema social que nos acecha, eh, prácticamente limitando eh, el desarrollo del sistema educativo, ¿verdad? Ya que muchos se ven amenazados, como lo dice Francisco, pues por las pandillas o porque, bueno, es mi único instituto cerca, pues el que más cerca me queda y solo porque yo vivo en una zona contraria a donde queda el instituto, pues ya me amenazan o me pueden hacer algo, pues ya no voy mejor porque mi vida vale más que arriesgarme a ir. Entonces, ese factor ese factor social, pues es bien delicado, ¿verdad? Y es una enfermedad que bueno, ha afectado mucho el desarrollo del sistema educativo. Ustedes se han fijado, un árbol cuando tiene bastante tiempo de vida, pues ya se le empiezan a notar los distintos hongos, se le puede ser que alguna parte de su árbol, algunas ramas ya no estén funcionales, ya no tengan vida, pues prácticamente el sistema educativo es así. Todos estos problemas sociales afectan en el desarrollo íntegro, ¿verdad? Eh, de lo que es el sistema educativo. Es difícil porque aquí se tiene que tratar problemas de seguridad, problemas políticos, ¿verdad? Eh, derechos humanos, un sinfín de situaciones. Entonces, eh, las pandillas es algo que está muy, no solo en las escuelas, también en institutos, como les repito, en las universidades. eh, y pues qué bueno que esté esta modalidad en línea, ¿verdad? Porque ustedes no tienen que movilizarse a las universidades, no tienen que gastar tiempo en movilizarse, recursos financieros en movilizarse, arriesgar su integridad física para movilizarse, lo que quieras o no, uno cuando hace uso del transporte público, uno arriesga su integridad física, no sabe si lo van a querer asaltar, si se van a subir pandilleros, ¿verdad? Entonces, esos factores son los que influyen, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué más dentro de la imagen que se está proyectando? Bueno, ahora pasamos a la universidad, ¿verdad? ¿Por qué hay mayor grado de deserción en las universidades? A ver. Ay, ¿me escucha? Claro, adelante. Como decía, en algunos casos, como ya estamos mucho más mayores, ¿verdad? He visto casos que como Sí, ya la niña se convierte en mamá o el niño se convierte en papá, ya los papás como que ya no les quieren ayudar para pagarles la colegiatura. Y entonces así como que se les hace un poquito más difícil trabajar, mantener la familia y seguir estudiando. ya hay un poco más de responsabilidad, ¿verdad? Ya se trata
de aspectos más delicados, pues que por ejemplo ya se puede que se tenga a cargo una familia, pues ya el dinero no me alcanza para poder estudiar a una universidad, pues y recuérdense que para estudiar a una universidad pues muchas veces se paga una mensualidad, ¿verdad? Y ya pues para eso quizás no nos alcanza, no nos alcanza para la comida, entonces igual también aquí influye lo que es la seguridad, la violencia, ¿verdad? Que está vigente en todos los niveles educativos de nuestro país, ¿verdad? En toda la estructura educativa, ¿verdad? En cada uno de sus niveles. Siempre la violencia, la seguridad, ¿verdad? Siempre va a estar presente. Y pues qué bueno que están estas modalidades en línea, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer uso de ellas y pues tienen un poco más de tiempo para poder llevar a cabo su preparación, ¿verdad? La siguiente diapositiva, Esperanza. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el método lancasteriano? A ver, ¿han escuchado acerca del método lancasteriano? Hola, hola. Hola, Nadia. Podría ser donde el maestro atendía más de una sección y eran de diferentes niveles. Sí, ¿verdad? Entonces, gracias, Francisco. Entonces, el método de la escuela o el método lancasteriano, ¿verdad? Eh, prácticamente trata, ¿verdad? O se basa en la exposición verbal, ¿verdad? O sistematizada, ¿verdad? Eh, que se apoya o se fundamenta en la repetición, en la memorización, ¿verdad? Entonces, donde el alumno trata de memorizar a través del proceso de repetición, ¿verdad? Entonces, básicamente, así se inició también la educación en nuestro país. Eso es parte de la historia de la educación en nuestro país acerca de este tipo de enseñanza, ¿verdad? Donde el, 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 el docente decía y el alumno repetía. El docente volvía a decir, el alumno volvía a repetir. Entonces prácticamente esto era un proceso que desarrollaba lo que era la memoria, ya que se memorizaba prácticamente o se aprendía a través de la repetición, se memorizaba a través de la repetición. Entonces, eh, hay que ponernos a analizar y decir cuántos de los actualmente en nuestro sistema educativo aún hacen uso del método lancasteriano, ¿verdad? ¿Cuántos de los docentes aún todavía tratan de poder enseñar al niño a través de la repetición, ¿verdad? De el repetir, el repetir, el repetir hasta que el niño este, se memoriza lo que es el contenido, ¿verdad? Entonces, pero este método lancasteriano, pues, tiene sus orígenes con un señor llamado Lancaster. Ese señor, pues, la historia menciona de que vivió
eh, en Londres, y pues él era cuando empezó a abrir una pequeña escuela, él tenía aproximadamente 20 años, ¿verdad? Entonces él eh, decía que todos los que querían venir a la escuela, o todos los que querían mandar a sus hijos a la escuela, que los mandaran, que no, que no había ningún problema con ello, ¿verdad? Entonces, eh, con respecto a ello, pues Lancaster fue como el precursor de este método que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Entonces él trataba de que los que no deseaban la educación, no pudieran, ¿verdad? Acceder a ella. O sea, prácticamente la educación era un deseo libre, ¿verdad? De cada uno, un deseo individual, ¿verdad? Entonces, la escuela para él era muy popular, ¿verdad? La mayoría de los niños eran de escasos recursos, pues no podían aportar dinero. Entonces él trató la manera de poder abrir esta escuela para que los que quisieran llegar pudieran ir, ¿verdad? Los que se encontraran en situaciones difíciles. Para él, el señor Lancaster, pues se le hizo difícil, ¿verdad? Poder contratar a personas para enseñarles, ¿verdad? Eh, este señor prácticamente trató la manera de poder ampliar este proceso de las escuelas, pues, el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Entonces, la práctica regular de este sistema lancasteriano, pues, era que, bueno, la mayoría eran escuelas gratuitas, ¿verdad? Entonces, también, eh, dentro de bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues prácticamente era gratis la educación y pues como se trataba acerca de la repetición y del desarrollo de la memoria a través de la repetición, se podría enseñar, solo un maestro podía enseñarle desde 200 alumnos hasta 1000 niños, imagínense. Entonces esto era lo que buscaban, ¿verdad? Bajar el costo de lo que era la educación, ¿verdad? Porque solamente era repetición y el desarrollo de la memoria, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso consistía un poco lo que era este método, ¿verdad? Entonces, el instructor dirigía al grupo de niños, ¿verdad? Dependiendo de sus edades, ¿verdad? Y de sus capacidades. Entonces, el sistema de castigos o los premios que se le daba a los niños eran especialmente diseñados para las actividades específicas, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a lo que es el método lancasteriano, ¿verdad? Dentro de lo que era el método lancasteriano, pues había un monitor de grupo, ¿verdad? Que era el encargado de dar la lección, ¿verdad? Se dividía así, ¿verdad? Estaba también un monitor general, que era el que tomaba la asistencia, averiguaba la razón de la ausencia de los niños y cuidaba los útiles de los niños, ¿verdad? Y el monitor de orden era la persona aquella que administraba la disciplina, ¿verdad? Entonces prácticamente estaba un poco, si ustedes lo ven desde este aspecto, estaba un poco organizada este método, ¿verdad?
Entonces los monitores en ese momento no eran llamados maestros, pero estaban supervisados por el director de la escuela. Entonces, si ustedes se fijan, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Solo que en algunos aspectos, como por ejemplo ahora ya no son tres profesores en una sola aula, o sea, sí puede que tengan más de tres profesores, pero no en la misma, en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, y siempre el director es quien supervisa el trabajo de los profesores, ¿verdad? Únicamente, eh, como debe de ser, pues, y eso creo que se mantiene en la mayor parte de las instituciones, que el director no interviene o no intervenía también en aquel entonces en la instrucción, ¿verdad? Era más que todo, hacía una evaluación diagnóstica, era un poco más observador, ¿verdad? O sea que prácticamente él no intervenía en procesos de lo que estaban haciendo los tres monitores, ¿verdad? El monitor de grupo, el monitor general y el monitor de orden. Entonces, los materiales que utilizaban en este método lancasteriano prácticamente se utilizaban plumas, ¿verdad? Los niños hacían de algunas aves, obtenían algunas plumas eh, y preparadas, estas las preparaba el director de la escuela, ¿verdad? Y la tinta se hacía de otro tipo de materiales, ¿verdad? Que se les facilitaba a los niños también. Y pues el papel generalmente era de un árbol que se llama maguey. Entonces, prácticamente la escuela trataba de facilitarle los materiales a los niños. Obviamente en ocasiones, o no en todas las escuelas, pues tenían un pequeño costo, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la reforma educativa de 1940. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta primera diapositiva respecto a la reforma educativa de 1940? Durante la dictadura del general Martínez en 1938 se hace la primera reforma educativa, la que tocó solo al nivel de educación primaria. Se pretendía que los planes y programas de estudio estuvieran continuidad y secuencia, dando oportunidad a los maestros de seguirlos didácticamente de acuerdo a la situación particular de la población donde trabajaban. Claro, ¿verdad? Entonces, básicamente, no sé cuántos han escuchado hablar de este expresidente, ¿verdad? Que, bueno, muchos han escuchado, si estuviera el, el, el- el- el general Maximiliano Hernández Martínez, pues no hubiera delincuencia, pues él los castigaba. Y pues hay una historia, no sé si la han escuchado, de que él mismo, no sé si mal recuerdo, ¿verdad? Pero de que él mismo castigó a un familiar, ¿verdad? Por haber robado, creo que fue que le voló la mano. No sé si estoy mal en la historia o si me la han contado mal o si he Fue escuchado al hijo, ¿verdad? al hijo. Creo que lo sí, al hijo. Creo que le dijo que no lo castigaba él, sino que la ley, ¿verdad? La justicia. Entonces, esa manera de actuar de este señor, pues era, bueno, se miraba, aparentemente si ustedes buscan una foto del señor, se miraba un poco pasivo, pero en realidad su mirada esconde un sinfín de pensamientos, ¿verdad? No sabíamos, o bueno, las personas que lo rodeaban no sabían cómo iba a reaccionar en cuanto a cada suceso, a cada situación, ¿verdad? Pero imagínense, para muchos quizás están en contra de ese tipo de castigo, pero en ese entonces se pensaba muy bien y decían, bueno, si le hizo esto al hijo, ¿verdad? ¿Qué me puede hacer a mí, verdad?
que no soy nada de él. Entonces la gente como que se retenía un poco al momento de actuar de una mala manera. Entonces son cosas que se han perdido, ¿verdad? Ese temor y básicamente ese sentido de autoridad, ¿verdad? De que las personas dicen, no, hoy los derechos humanos me defienden, entonces por eso muchas veces hacen lo que quieren. Y dentro de las escuelas es necesario también que eh, la autoridad del director pues no sea ni muy flexible, o sea, ni muy pasiva, ni muy autoritaria, ¿verdad? Debe de haber un equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que yo les digo esto de que en las escuelas la, 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 la imagen del director debe de ser ni muy pasiva ni muy autoritaria? A ver, están pensando por qué creen ustedes que debe haber un equilibrio entre la imagen del director o la personalidad del director. Porque si el director se va muy permisivo o demasiado que se da la broma con los estudiantes, entonces ellos tienden a creer que él les va a permitir cualquier cosa, pueden meter cualquier falta de respeto y pues no van a ser castigados y ahí se pierde el control. Claro, y si es muy autoritario, ¿qué sucede? Si es muy autoritario también Tienden puede a tener perder, miedo. porque es como que, bueno, no sé, yo lo veo así. Cuando hay maestros y directores demasiado autoritarios, es como que retaran más a los alumnos para asistir en ese comportamiento en vez ¿cómo decirlo?, de mantenerlo o oprimirlo. Ese tipo de comportamiento es como que le diera más auge. Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que ustedes han dicho, lo que ustedes dijeron, pues tiene demasiada relación, ¿verdad? Y créanme que no es solo con los alumnos que se debe de plantear una imagen respecto a la dirección de la escuela, ¿verdad? Sino que muchas veces también con los maestros, con los docentes, ya que yo he sabido o he sido conocedor de algunas situaciones en que el director es demasiado tranquilo, demasiado pasivo y los profesores hacen lo que quieren en las escuelas. Entonces, eso está como un poco no correcto, pues, porque una persona, un jefe, un líder, o sea, hay diferencias también, ¿verdad? Entre un jefe y un líder, ¿verdad? Un líder es que hace el trabajo junto con los demás. Un jefe solo ordena, pero la diferencia es supervisar y pues ponerse a la par de los demás docentes y pues jalar el barco o conducir el barco para la misma dirección. Entonces, básicamente debe de haber un equilibrio en la personalidad del director, pues porque si no hay un equilibrio, pues o hacen lo que quieren. Si es demasiado autoritario, pues influye en miedo o puede tener una respuesta como lo decía la compañera, de reto, ¿verdad? Para los alumnos, de que no, yo aquí soy rebelde, pues yo voy a hacer lo que quiera, o puede ser que algunos, muchos o la mayoría le tenga miedo, ¿verdad? Incluso he sabido de situaciones, y me lo han comentado, de que han habido directores que influyen demasiado miedo que no pueden ni siquiera trabajar con tranquilidad dentro del salón de clases. A los profesores les influye demasiado miedo o cuestiones así, ¿verdad? La idea es también con uno como futuro docente, ustedes como futuros docentes, saber sus responsabilidades, sus, sus obligaciones y sus derechos. Es importante que los conozcan cuando ya ejerzan lo que es la docencia. Entonces,
la figura de autoridad es importante, ¿verdad? Entonces, por lo general, dentro de lo que es esta reforma educativa de 1940, pues fue impulsada, como ya les decía, por el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Entonces, él en forma particular pretendió, consideró que no debería de hablarse de reforma educativa, ¿verdad? Pues el sistema educativo estaba prácticamente desestructurado, ¿verdad? Entonces él habló mejor de una reestructuración de lo que era el sistema educativo, ¿verdad? Y, y la centralización también del sistema público salvadoreño, ¿verdad? Al igual que la modernización de la enseñanza primaria, ¿verdad? Eso es para ser un poco más concreto, pero también él hacía énfasis en que el sistema educativo, estructurado básicamente alrededor de la educación básica de primero a sexto grado, ¿verdad? Y centralizado por medio de la creación del Ministerio de Instrucción Pública, ¿verdad? Se fundamentó con un enfoque liberal, ¿verdad? Un poco liberal, pero además él consideró que existía básicamente una contradicción de conceptos acerca de los planteamientos, ¿verdad? Entre los enfoques que existían, entre el enfoque liberal y el enfoque del positivismo, ¿no? Que prácticamente el positivismo en la educación está mejor identificado con las características que lo definen, ¿no? Por medio de los fundamentos biológicos y algunos que eran racistas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos para analizar el problema, ¿no? Y el enfoque educativo liberal quedó prácticamente plasmado en la Constitución Política de la República de El Salvador, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que es importante que los mencionemos, ¿verdad? Y que se pretendía que en aquel entonces la educación primaria pues era obligatoria, ¿verdad? Eh, la enseñanza que se daba en establecimientos eh, que estaban costeados por la municipalidad o el estado, como le mencionaba, esa educación era laica, ¿verdad? Entonces, ¿alguien ha oído acerca de la educación laica? ¿Alguien ha escuchado Creo que se acerca de refiere, creo que sí? se refiere a que la educación antes estaba en manos de la iglesia, porque si no mal recuerdo también la Universidad de El Salvador se tuvo a inicio. No la escuché muy bien, ¿me podría repetir, por favor? Hola. Que le decía que si no mal recuerdo que se refiere a que la educación estaba en manos de la iglesia, que si no mal recuerdo la Universidad de El Salvador a sus inicios así estuvo también. Claro, ¿verdad? Gracias por el apoyo, ¿verdad? Por el aporte. Entonces, la educación laica se denomina aquella que no se encuentra. Aquí es lo contrario a lo que estamos hablando, ¿verdad? La educación laica en todo sistema educativo formal no posee ninguna naturaleza religiosa. Entonces es lo contrario, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la educación laica. O sea, no hay ninguna influencia de carácter religioso, ¿verdad? Y pues
no está basada a ningún credo religioso, ¿verdad? Entonces la educación laica es eso. Entonces era gratuita, ¿verdad? Era libre. Entonces se da en los primeros establecimientos de oficiales de educación, ¿verdad? Y también Le se dio claro. una ahí, pregunta con eso que usted acaba de decir. Es que me confundí. Está diciendo que la educación laica era gratuita o la educación religiosa era la gratuita, porque ahí me confundí, porque dijo gratuita y después dijo libre. Entonces no entendía cuál de las dos se estaba refiriendo. Si es que hubo claro. un cambio de una a la otra, además de que no esté en la laica ya no hay como algo conectado a la religión. Pero con lo que dijo anteriormente me perdí. Claro, ¿verdad? Entonces les decía que la educación laica, pues era como aquella que no tenía ningún carácter religioso, ¿verdad? Entonces la enseñanza prácticamente les decía que se da en establecimientos eh, oficiales, ¿verdad? De educación y la gratuita, pues se hace referencia a que no se cobraban nada. O sea, obviamente mi palabra lo dice, ¿verdad? No, no había ninguna remuneración económica por acceder a esas escuelas, ¿verdad? Pero no tenía ningún elemento que le motivara o que le cambiara el sistema de pensamiento a la persona en cuanto al ámbito religioso, ¿verdad? Era libre de la religión, ¿verdad? Entonces, esos aspectos es importante que los tratemos, ¿verdad? Eh, y bueno, eso se pretendía en, en, en la primera, todo eso trataba de arreglar, ¿verdad? El presidente de la República en ese entonces, como lo decía Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Que él estaba obligado a, a todo el país, ¿verdad? Como presidente de la República estaba obligado a que todo el país, pero él decía que como los ricos ya tenían sus colegios, entonces nosotros, o sea, los pobres, supuestamente los que no tenían acceso a los colegios, eh, iban a conformar un instituto nacional y iban a poner sus normas, ¿verdad? Iban a hacer sus reformas, ¿verdad? Entonces, ese instituto iba a ser para los que no tenían recursos económicos, ¿verdad? Entonces, esa era la primera responsabilidad que él tenía con las personas de escasos recursos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, él decía, ¿por qué los que tienen acceso a la educación privada, pues, eh, se pretende que tengan o se percibe que sea una mejor educación, ¿verdad? Entonces él quería cambiar eso, ¿verdad? Él quería, eh, o él decía que los colegios pues tenían que hacer su propia reforma, ¿verdad? Por ser privados, ¿verdad? Entonces él pretendía que ellos fueran, si ellos eran exclusivos, por decirlo así, pues ellos tenían que hacer su propia reforma, ¿verdad? Entonces, los principios filosóficos que Maximiliano Hernández Martínez trató, pues tuvieron validez también, porque los adoptaron algunos colegios, ¿verdad? Dentro de su método de enseñanza, ¿no? Entonces, él pretendía que ellos propios hicieran sus adecuaciones, ¿verdad? Pero que si ellos tenían la enseñanza primaria, pues tenían la obligación de obedecer a los decretos, ¿verdad? Que se establecían de parte del Estado. Entonces, dentro de o por medio del decreto que se dio del Ejecutivo en aquel entonces acerca de los planes y programas de educación primaria, pues se estructuró la educación básica en El Salvador, ¿verdad? Este decreto pues incluía aspectos en las asignaturas a desarrollar, también acerca de los contenidos, ¿verdad?
y los objetivos que se pretendían alcanzar. Entonces, la estructuración del sistema educativo de nuestro país básicamente se limitó a 6 grados, ¿verdad? Esos que son los que pretendían o los que establecían la educación básica principalmente. La visión de el presidente o el expresidente general Martínez era la de procurar que la amplia mayoría de conocimientos era para las personas que no tenían la posibilidad de acceder a una educación privada. Entonces, con el objetivo de poder tener o preparar a la persona como un humano mejor y apto para poder servir y mejor estar mejor dispuesto, ¿verdad?, a la cooperación del progreso del país. Entonces eso fue lo que se pretendió, ¿verdad?, con estos aportes de la reforma de 1940. Vamos a la siguiente diapositiva. Viene la reforma educativa de 1968. Siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa diapositiva en lo que yo tengo un poco de agua? ¿Quién me ayuda, porfa, con la lectura de esa diapositiva? La segunda reforma educativa fue la de 1968. La educación se somete a una nueva reestructuración, con el objetivo de ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Se le dio prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Claro, ¿verdad? En este periodo, pues la educación tuvo 2 áreas de influencia. Por un lado, se pretendía la formal, que era la que ya todos conocemos como la que representa el sistema educativo nacional, que impulsó una reforma, ¿verdad?, en los niveles básicos y medios de la educación. Y la segunda área, pues, surgió al margen de todo este proceso, ¿verdad? Y fue como una alternativa de la educación dirigida, ¿verdad? Y fue más que todo para las clases populares marginales, ¿verdad? Y las personas campesinas, ¿verdad? Entonces todo este proceso se generalizó no solo acá en el país, sino que en todo el subcontinente latinoamericano, ¿verdad? Entonces la visión que se orientó a través del desarrollo de la reforma educativa en 1968, pues se explica con las siguientes palabras, ¿verdad? Les voy a leer una frase y pues ustedes quiero que la interpreten, ¿verdad? Entonces, sí, para promover la transformación social económica del país, esto es, si para alcanzar el desarrollo se es para la educación de los recursos adecuados, entonces debe el sistema ser organizado como una empresa productora. Este aporte lo dio Escamilla en el año de 1990. Entonces él trató de poder darle como amplitud o explicación a todos estos aspectos de lo que era la reforma educativa de 1968. Entonces, si ustedes analizan pues lo que les estoy diciendo, pues prácticamente se buscaba transformar socialmente la economía del país, ¿verdad? Porque recordemos que
Esto es para poder alcanzar el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de una nación. Entonces, por eso se decía que el sistema debería ser organizado, ¿verdad? Como una empresa productora, porque recordemos que una empresa productora está organizada, ¿verdad? Está jerárquicamente establecida, eh, se distribuyen prácticamente las responsabilidades, las funciones. Entonces, todo esto para llevar a cabo el proceso o el desarrollo productivo de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso se hacía esta comparación con el sistema educativo, ya que se pretendía que se pudiera llevar a cabo el desarrollo del sistema educativo nacional, ¿verdad? Entonces, dentro de los cambios de esta reforma de 1968, pues se pretendía que la educación básica de sexto a noveno grado eh, fuera, o sea, recuérdense que en la primera reforma estaban de primero a sexto, ¿verdad? Luego, con esta reforma se pretendió que la educación básica, pues, eh, ampliara con 3 años más, o sea, que fuera de sexto a noveno grado, ¿verdad? Lo que ya todos conocemos ahora actualmente. Entonces, también se pretendió en esta reforma, pues, diversificar la educación hasta el nivel medio, ¿verdad? Tomando en cuenta así como los distintos bachilleratos que ya conocemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se vio afectado o se vio influenciado, ¿verdad? Para poder suplir la demanda que tenía la empresa privada en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, prácticamente se le dio inicio a la reforma educativa de 1968, mejor conocida, ¿verdad?, en la historia educativa de El Salvador como la reforma de este señor que se me ha ido el nombre, ¿verdad? Pero es un nombre, es, es Walter Benck es el apellido, y pues él fue ministro de Educación, ¿verdad? Y él se planteó básicamente un reto, y este reto fue de dar un salto cualitativo a lo que es la educación, ¿verdad? Y cómo así, licenciado, ¿verdad? Sino que prácticamente la educación eh, era vista, ¿verdad? Como, ¿cómo le explico? Como un factor de desarrollo social y económico, como siempre se ha visto, ¿verdad? Pero se evidenciaba más la relación entre el sistema educativo y el sistema productivo nacional, ¿verdad? Que trataba de preparar más a los niños, a las personas, capacitándolos para que pudieran eh, suplir las necesidades que tenía la empresa privada. Entonces, básicamente la finalidad del sistema educativo en las décadas anteriores era formar a la población con conocimientos generales, ¿verdad? Entonces, con la reforma ya de 1968, pues el objetivo era promover aquellos cambios en el sistema educativo que fueran de trascendencia, ¿verdad? Social, ¿verdad? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los rasgos positivos de la reforma educativa de 1968? Según lo que hemos estado hablando acerca de la reforma educativa de 1968, ¿cuáles creen ustedes o consideran ustedes que fueron unos rasgos positivos de esta reforma?
Uno de los rasgos positivos, pues básicamente era buscar el desarrollo económico y social, ¿verdad? Y este obviamente iba a favorecer el desarrollo o el sistema de producción nacional, ¿verdad? Esto se amplía más con esta reforma, ¿verdad? Que este era uno de los rasgos positivos de esta reforma de 1968, que buscaba el desarrollo social y económico del país, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? A través de la preparación de las personas, porque en ese entonces era como que la empresa privada, bueno, creo que en la actualidad también es así, tenía casi el control, pues, de lo que era la economía a nivel, o tiene el control de la economía a nivel de nosotros como país, ¿verdad? Entonces, eso fue como uno de los rasgos positivos, preparar a las personas con conocimientos generales y conocimientos específicos también que pudieran dar esa solución o pudieran solventar esa demanda de la empresa privada, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, Esperanza. Gracias. Entonces, acá habla un poco acerca de los maestros, ¿verdad? Que se vieron afectados. La percepción de salarios eran muy bajos, ¿verdad? Y sus puestos de trabajo eran inestables. Entonces, además no tenían prestaciones porque los educadores se empobrecieron hasta tal grado que los obligaron a organizarse y lanzarse a las calles. Fue así como conocimos aquellas protestas, ¿verdad? De lo que era también en la Universidad de Salvador se dieron unas protestas en las cuales hubieron masacres para el tiempo de la guerra, ¿verdad? Porque los profesores, prácticamente los derechos de los profesores o de los docentes, pues eran pisoteados, ¿verdad? Y trataban de exigir un poco más el respeto de sus derechos, o trataban de exigir un poco más acerca del aumento salarial o acerca de algunas prestaciones, ¿verdad? De ley. Entonces, debido a ello, pues vieron como una de sus opciones el poder organizarse y unirse, ¿verdad? Como fuerza eh, para poder este, solventar o poder exigir sus, su demanda, ¿verdad? Y protegerse entre ellos mismos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. La guerra, ¿verdad? ¿En qué año? Bueno, esta clase parece de historia, ¿verdad? Pero en realidad es importante que conozcamos estos aspectos, ¿verdad? Para que podamos tratar cómo es que la psicopedagogía, perdón, la pedagogía, pues influye en los procesos eh, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Cómo han venido evolucionando, cómo, cómo han influenciado todas estas situaciones de la guerra, todos estos cambios de reforma, ¿verdad? Entonces, ¿de qué periodo se comprende la guerra en nuestro país? A ver. En el 76 me parece que inició Ujú. y culminó en el 92 con la firma de los acuerdos de paz. Claro, ¿verdad? Entonces, básicamente la guerra duró 12 años, ¿verdad? Entre 1979
hacia el 1991, 92, ¿verdad? Más o menos por ese tiempo. Entonces, básicamente, como ustedes ya conocen un poco acerca de esto, pues se vio influenciado el país por una guerra civil entre el Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Para la Liberación Nacional y, y la Fuerza Armada, ¿verdad? Que era perteneciente al gobierno de aquel entonces, de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, ¿verdad? Imagínense cómo son las cuestiones políticas que en ese entonces se pelearon y ahora hasta son amigos, ¿verdad? En la asamblea, pues ya son amigos, ya tratan de defender sus derechos cuando les conviene, ¿verdad? ¿Cómo cambia, ¿verdad? Cómo una protesta por el derecho o por solicitar los derechos o por la igualdad de condiciones, pues sí se volvió igualdad de condiciones para ellos nada más, ¿verdad? Porque las personas para las que siempre ellos dijeron luchar, pues se olvidaron, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de lo que es de esa información con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de los aspectos que nos competen, ¿verdad? Como futuros educadores, ¿verdad? Y aquí hace énfasis que con la guerra, el gasto de la educación, pues, decayó un 3,6%, ¿verdad? En 1980. Al finalizar el conflicto armado, pues el presupuesto llegó a descender en 1992, ¿verdad? Al 1,5 y bueno, aquí no entiendo muy bien este dato, ¿verdad? Llegó a descender un poco, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, o si ustedes saben un poco, han escuchado un poco, pues hubieron escuelas que fueron destruidas, hubieron maestros que fueron asesinados. Entonces, el presupuesto de la educación en ese entonces, pues no se dio tanto o no se dio como debería de ser a lo que le correspondía al sistema educativo, ¿verdad? Sino que como estaban en guerra, pues en ese periodo se aportó más en cuestiones como armas, como, ¿verdad? Entonces, como el presupuesto aquí lo menciona, del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, ¿verdad? Entonces, obviamente se le quitó ese presupuesto a la educación y pues se le dio ese dinero a lo que se pretendía en ese entonces, ¿verdad? Siguiente. Alianzado, Sí, sí, Francisco. dice también de que para 1991 habían como 11.000 profesores desocupados. Claro, ¿verdad? Esto se debía a varios factores, ¿verdad? A amenazas de muerte, o a que no, o que las escuelas habían sido tomadas, ¿verdad? Entonces, a algunos docentes les tocaba andar huyendo porque decían que eran de línea de izquierda, otros decían pues, que sus familias eran guerrilleros. Entonces, por diversos motivos, eh, había esta cantidad de maestros que estaban desocupados, pues. Gracias, Francisco, por el dato, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. La reforma educativa de 1994. Si gustan, nos vamos a quedar hasta acá, porque ya son las 12 del mediodía, pues, y cada quien tiene sus cosas que ir a hacer, pues, y vamos a darle continuidad en la tutoría de repaso el día lunes, ¿verdad? A las 8 de la noche. Entonces, bueno, agradecerles
por su verdad, por su comprensión y por su, bueno, especialmente Esperanza, ¿verdad? Por compartir la presentación y estarme sirviendo como de apoyo. Pues espero resolver esta situación de mi equipo, ¿verdad? En esta semana, ¿verdad? Para poder seguir trabajando de la mejor manera. Entonces, quiero desearles feliz tarde. Pues cualquier anuncio, cualquier indicación yo se las voy a hacer saber por el grupo de WhatsApp. En este momento voy a agregar al compañero que no estaba en el grupo, ¿verdad? Y pues nada, les deseo muchas bendiciones en el resto del día y pues que puedan seguir adelante, ¿verdad? Con cada una de sus actividades y con cada una de sus responsabilidades en lo que es la educación a distancia. Así que les deseo muy buenas tardes y bendiciones. Gracias, Lick.